Bienvenidos a Emprende con Mano. Hoy les presentamos Desata tu potencial, motivación y sabiduría de la Biblia para emprendedores. ¿Te sientes abrumado por los desafíos de tu emprendimiento? ¿Te falta la motivación para seguir adelante? La respuesta puede estar más cerca de lo que piensas, en la Biblia. La Biblia no es solo un libro antiguo, es una fuente inagotable de sabiduría, motivación y crecimiento espiritual. En este video, te mostraré cómo la Biblia puede ayudarte a convertirte en un emprendedor más exitoso y una persona más plena. La Biblia está llena de historias inspiradoras de personas que enfrentaron dificultades y las superaron con la ayuda de Dios. Un ejemplo es Noé, quien construyó un arca a pesar del escepticismo de la gente y salvó a su familia del diluvio. Su historia nos enseña la importancia de la fe y la perseverancia frente a la adversidad. Por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo, y llegó a ser heredero de la justicia que es por la fe. Hebreos 11:7. Hola guerreros de la vida, bienvenidos a un nuevo video en su canal Emprende con Mano. En el episodio de hoy vamos a sumergirnos en la Biblia, un libro que ha inspirado a millones de personas durante siglos, y descubrir cómo puede ser una fuente inagotable de motivación y crecimiento espiritual para emprendedores como nosotros. Y recuerda que mi meta es ayudarte a crecer en tu mentalidad y mejorar tu vida financiera. Creo firmemente que una sólida educación financiera puede abrir puertas a una vida mejor. Ahora, sin más preámbulos, comencemos con el video de hoy. Otro ejemplo es Moisés, quien liberó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Su liderazgo valiente y su confianza en Dios nos enseñan que podemos superar cualquier obstáculo si tenemos fe y determinación. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la gran liberación que el Señor hará hoy con vosotros. Éxodo 14:13. La Biblia también nos ofrece sabiduría práctica para tomar decisiones acertadas, administrar nuestros recursos y cultivar relaciones sanas. En el libro de Proverbios encontramos consejos como: el camino de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Proverbios 4:18. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Proverbios 21:23. La Biblia nos enseña la importancia de la disciplina, el trabajo duro y la integridad. Estos valores son esenciales para construir un negocio exitoso y una vida plena. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Proverbios 10:4. El camino del justo es rectitud, tú preparas el camino del recto. Proverbios 11:5. Uno de mis ejemplos favoritos es la historia de David y Goliat. David era un joven pastor que se enfrentó a un gigante guerrero con solo una honda y una piedra. Su fe en Dios le dio la fuerza para vencer a Goliat y enseñarnos que podemos superar cualquier obstáculo si confiamos en Dios. No temas porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Isaías capítulo 41, versículo 10 de la Biblia. La Biblia también nos enseña la importancia de la perseverancia. En el libro de Santiago se nos dice que la prueba de su fe produce paciencia capítulo 1, versículo 3. Cuando enfrentamos dificultades en nuestro emprendimiento, podemos tener la seguridad de que Dios está con nosotros y que nos ayudará a perseverar. Consideren que la prueba de su fe produce paciencia, y la paciencia debe tener su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que les falte nada. Santiago capítulo 1, versículo 3 y 4. Pero la Biblia no solo nos ofrece historias inspiradoras, sino también una guía práctica para la vida. En el libro de Proverbios encontramos sabiduría invaluable para tomar decisiones acertadas, administrar nuestros recursos y cultivar relaciones sanas. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Capítulo 3, versículos 5 y 6. La Biblia también nos enseña la importancia de la disciplina, el trabajo duro y la integridad. Estos valores fundamentales son esenciales para construir un negocio exitoso y una vida plena. El perezoso desea y no tiene, pero el alma de los diligentes será prosperada. Proverbios 13, versículo 4. Un emprendedor que enfrenta dificultades y contratiempos en su negocio, pero no se rinde y continúa buscando soluciones con persistencia y creatividad. No te desanimes cuando te reprendan.
porque la corrección te hará sabio. Proverbios 13, versículo 24. Los planes del diligente ciertamente prosperarán, mas todo el que obra precipitadamente, de cierto irá a la pobreza. Proverbios 21, versículo 5. Un emprendedor que realiza un análisis de mercado antes de lanzar un nuevo producto establece objetivos claros y define estrategias para alcanzarlos. El que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Proverbios 28 y 27. Un emprendedor que dona una parte de sus ganancias a una causa benéfica o que ofrece su tiempo y talento para ayudar a los necesitados. Libra tus caminos de la injusticia y tus obras de la iniquidad. Juzga con verdad y justicia, y defiende al humilde y al menesteroso. Proverbios 31 y 9. Un emprendedor que conduce su negocio con ética y transparencia, cumple con sus obligaciones legales y trata a sus empleados y clientes con respeto. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Salmo 37, versículo 5. Un emprendedor que busca la guía de Dios en oración, reconoce su dependencia de Dios y le da gracias por sus bendiciones. Pero la Biblia no solo se enfoca en el éxito material y en historias inspiradoras, sino que también nos guía hacia el crecimiento espiritual. Cuando buscamos a Dios en oración y meditación, podemos encontrar paz interior, sabiduría divina y dirección para nuestras vidas. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. Salmo 46, versículo 10. La Biblia también nos enseña la importancia del amor al prójimo. Cuando servimos a otros con amor y compasión, no solo estamos haciendo lo correcto, sino que también estamos reflejando el amor de Dios al mundo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, versículo 39. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Juan 13, versículo 35. La Biblia nos invita a poner en práctica nuestra fe en acciones concretas. Podemos servir a nuestra comunidad, ayudar a los necesitados y compartir nuestra fe con otros. Un emprendedor cristiano podría ofrecer sus servicios de forma gratuita a una organización benéfica local o donar una parte de sus ganancias a una causa que le apasione. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. Salmo 46, versículo 10. Un emprendedor que dedica tiempo a la oración y la meditación para encontrar paz interior, recibir la guía de Dios y fortalecer su fe. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, versículo 105. Un emprendedor que lee la Biblia diariamente para obtener sabiduría, inspiración y dirección para su vida y su negocio. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Juan 13, versículo 35. Un emprendedor que participa en actividades de voluntariado o que ayuda a los necesitados en su comunidad. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Un emprendedor que expresa gratitud por las bendiciones en su vida, tanto las grandes como las pequeñas. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo 5, versículo 7. Un emprendedor que es capaz de perdonar a quienes lo han ofendido, liberándose del rencor y la amargura. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Un emprendedor que busca la sabiduría de Dios para tomar decisiones correctas y discernir entre el bien y el mal. Guerreros de la vida, hemos llegado al final de este viaje inspirador por las páginas de la Biblia, un libro que no solo es un legado histórico, sino una fuente inagotable de motivación, sabiduría y crecimiento espiritual para los emprendedores como nosotros. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. En la Biblia encontramos historias de héroes que enfrentaron desafíos formidables con fe inquebrantable. David venció a Goliat con una honda y una piedra. 45 del capítulo 17 del primer libro de Samuel, Noé construyó un arca para salvar a su familia del diluvio. Hebreos 11, 7 y Moisés liberó al pueblo de Israel de la esclavitud. Éxodo 14, 13.
No temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Isaías 41:10. La Biblia también nos ofrece principios prácticos para el éxito. La diligencia nos lleva a la prosperidad. Proverbios 10:4. La perseverancia nos permite superar obstáculos. Proverbios 13:24. La planificación nos conduce al éxito. Proverbios 21:5. La generosidad nos trae bendiciones. Proverbios 28:27. La integridad nos da una reputación sólida. Proverbios 31:9. Y la confianza en Dios nos asegura su ayuda. Salmo 37:5. La Biblia es la espada que nos da la fuerza para luchar contra las dificultades y el escudo que nos protege de las tentaciones del mundo. Al leerla, meditarla y aplicarla a nuestras vidas, podemos convertirnos en emprendedores más exitosos y personas más plenas. Te invito a tomar la Biblia como tu espada y tu escudo y a embarcarte en este viaje de transformación. Suscríbete a este canal para más contenido inspirador, comenta y comparte este video con tus amigos y familiares. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Hasta la próxima, guerreros de la vida.